Adriana Santamaría es diseñadora de estrategia y trabajó con víctimas del conflicto armado en Colombia. Con Adriana nos conocimos en un picnic que organicé con los diseñadores trabajando para el sector público en Finlandia. Después de un evento, en vez de ir a tomar cerveza, hicimos un picnic. Ella vino, me contó sobre lo que estaba trabajando y enseguida quise entrevistarla. Nos vimos otras veces, por ejemplo, bailamos en una fiesta que organizaba el Festival de Cine Latinoamericano, Cinema Easy, y en una reunión de diseñadoras latinas. Somos varias en Helsinki y de vez en cuando nos juntamos. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Adriana, ¿qué te trajo por acá? ¿Qué te trajo por Finlandia? Bueno, llegué hace un año largo. Me trae pues la maestría de mi esposo, está estudiando un Master in Creative Sustainability en Aalto University. Y eso nos relocalizó la familia. ¿Y vos qué venías haciendo antes? Bueno, justo antes estuvimos un tiempo de transición en Colombia, 7 meses, trabajando algunos proyectos propios, y antes estuve haciendo una maestría de un MBA en diseño estratégico en San Francisco. Entonces hemos estado los últimos 5 años un poco relocalizados de lugar en lugar. Y decime, ¿cómo es hacer un MBA en San Francisco sobre diseño estratégico? ¿Qué aprendiste? Supongo que mucho, pero sí. Contame algo. Bueno, el hecho de que haya sido en San Francisco hace que sea muy interesante el estar en Silicon Valley aprendiendo sobre hacer negocios, porque es una visión muy sesgada de lo que significa hacer un negocio, pero también es bien interesante entender qué es lo que está moviendo al mundo y darse cuenta de qué cosas deben cambiar. Y bueno, hacerlo desde el diseño es increíble porque sí te permite esa mirada creativa a los negocios y no te sesgas, no te mantienes solamente en lo que significa hacer plata, sino trabajar con la gente. O sea, que hacían como negocios, pero con impacto social. Esa era mi perspectiva, pero la perspectiva propia del programa es hacer negocios con metodologías de diseño, o sea, para plantearse todos los problemas del mundo del emprendimiento a partir del diseño. ¿Y qué tipo de cosas hiciste si lo tuyo era el impacto social? Yo reubiqué dos proyectos a Colombia. Hice un proyecto con unas comunidades en Santa Marta, en el norte de Colombia, cerca al mar, en comunidades vulnerables después de víctimas del conflicto armado. Otro de los proyectos que hice enfocados en impacto social también en Colombia fue trabajado en Bogotá, alrededor de la sabana, con los floricultores. Entonces, fueron 2 proyectos sociales que me llevé para mi país. En San Francisco trabajé con una startup que se llama Literati. Su misión es limpiar el planeta recogiendo un papelito de mugre a la vez. Y trabajé también en un proyecto que estaba entre la intersección entre las artes, la cultura, los problemas sociales propios de San Francisco, como los homeless. La gente sin casa. Sí, como la gente sin casa. Sin techo. O sea, que participaste en muchos trabajos muy interesantes y pudiste durante ese tiempo hacer un trabajo muy interesante de diseño sobre el conflicto colombiano. ¿Me contás? ¿Qué hiciste? Bueno, más que enmarcarlo sobre el conflicto, voy a enmarcarlo sobre la construcción de paz. Perfecto. ¿Vale? Porque pues, Colombia ha sido un país que ha tenido históricamente un conflicto de más de 50 años, lo que implica que todos nosotros somos de alguna forma afectados en una u otra capa por este conflicto. Y hace 4 años pues empieza un proceso, hace 4 años no empezó, pero voy a enmarcarlo en los últimos 4 años. Empieza una visión del país en el que se puede imaginar en paz, una visión compartida en la que nos podemos imaginar en paz, y eso nos permite construir, y como emprendedor te permite abrir un montón de posibilidades. Entonces quería aproximarme a una comunidad que es vulnerable, que está en riesgo,
desde ese nuevo escenario de construir paz y entender eso qué significa y qué significa para la comunidad, qué significa para la gente, ¿sabes? ¿Y qué comunidad era? Entonces, esto es un barrio en Santa Marta, un barrio de invasión, se podría llamar, en el que hay un pequeño microcosmos del conflicto y también del proceso de construcción de paz. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues lo que hicimos inicialmente fue irnos al barrio a hacer un trabajo de etnografía, una inmersión de 10 días conviviendo en el espacio. Y hablamos con las mujeres. Y nos empezamos a dar cuenta de cómo funcionaban las redes dentro de ese barrio y empezamos a ver cómo muchos, pues todos son desplazados, por eso están en un barrio de invasión, pero como unos fueron desplazados por la guerrilla, otros por los paramilitares, por problemas de drogas, y cómo el mismo barrio empezó a tener esas dinámicas durante su construcción como barrio, y cómo ahora que había esta nueva visión en el país, el barrio también empezaba como a verse desde la esperanza. Entonces lo que nos preguntamos fue, bueno, ¿cómo podemos a través de los negocios, a través del emprendimiento, pensar en cerrar un poco las brechas de inequidad, que al final del día es lo que pasa, es lo que genera el conflicto y generó el conflicto? Entonces, ¿qué les sugirieron? ¿Ustedes sugirieron algo o lo hicieron con ellos? ¿Cómo fue? Entonces, lo que hicimos fue bien interesante porque me devuelve un poquito lo que hace mi programa, o lo que estábamos estudiando en el MBA. Nosotros estamos haciendo negocios. Eso significa que en vez de diseñarte un producto, en este caso, te iba a diseñar un modelo de negocio, en esta situación en particular. Y estos métodos de diseño de negocios, pues quieren diseñar la propuesta de valor desde entender pues al usuario y poder resolverle las dolencias y ayudarlo con las cosas que hace bien y qué trabajos son los que quiere hacer y cómo le resuelvo eso desde un negocio. Entonces, era una vía de negocio, un modelo de negocio usuario. Pero lo que nosotros hicimos aquí fue ponerle un espejo a ese modelo y decir, ok, vamos a entender estas comunidades como las personas, los usuarios también de este negocio, pero vamos a entenderlos también como los proveedores de este negocio. Entonces pusimos un espejo para entender que el modelo de negocio no iba a depender de nosotros, sino que íbamos a descubrir en ellos, en la comunidad, qué podían ellos mismos desarrollar para resolver sus propias necesidades un poco. Entonces, al final lo que resultó fue una reflexión de quiénes son ellos como comunidad, quiénes eran las mujeres comunidad, de qué potencial tenían y cómo eso se podría convertir en un emprendimiento social de tipo cooperativa para ellas. ¿Y armaron la cooperativa? No, desafortunadamente como este es un proyecto como era un proyecto enmarcado en el espacio académico, tuvimos que separarnos en un punto del trabajo con la comunidad y volver a San Francisco. O sea que ustedes facilitaron todo un proceso de discusión que de alguna manera podía dar las bases a ellos para empezar esa cooperativa. Correcto. Pero después eso quedó como en manos de ellos, sí, si la empezaban o no. Sí, ese es un gran problema de cuando uno va desde otro lugar a conocer a las comunidades y a tratar de entender sus problemas y no puedes estar ahí, y Sí. no puedes continuar ahí. Claro, que tendríamos que haber armado algún otro proyecto para seguir con ellos, que no fuera exactamente ese, para poder darle una continuidad en el tiempo. Sí, creo que es un poco la irresponsabilidad de la academia también, porque ya sabes, si yo hubiera hecho ese proyecto enmarcado dentro de mi desarrollo de emprendimiento diario, pues el compromiso sigue ahí, continúa. Claro. No tengo que estar ahí todo el tiempo ni al lado, pero voy a tener una permanencia de alguna forma en el proyecto. Y con la academia no pasa eso, se acaba el proyecto y pues se desintegran los grupos de trabajo, ¿no? Claro. Los compañeros que están trabajando. Bueno, también porque eran estudiantes, ¿no? Exacto. Porque hay muchos investigadores que sí tienen proyectos o trabajan con comunidades y las van continuando a través de diferentes proyectos en el tiempo, pero sí, también porque tienen están adentro de la academia durante más tiempo. Exacto. Y también depende del espacio de la academia, porque nosotros estábamos haciendo este proyecto enmarcados en una clase de investigación de diseño. Entonces, sí, se quedó ahí en la investigación de diseño. Y entonces, contanos, Adri, de algún proyecto con algún final feliz, donde sí lo implementaron y el negocio tiene impacto social. Bueno, pues hay dos proyectos de los que me gustaría hablar, que son procesos felices, ¿no? Que no han llegado a su final, afortunadamente.
Ambos están enmarcados dentro de un emprendimiento que tengo que se llama Think. Think, nos empezamos a inventar esto como un laboratorio de impacto social, así lo llamamos en su inicio, y somos tres compañeros, un grupo interdisciplinar, un loco de la tecnología, un antropólogo y yo como diseñadora. Y lo que pensamos fue, bueno, ¿cómo podemos llevar las metodologías de diseño más allá? Que las metodologías generen impacto social. Y empezamos a trabajar esta metodología sacando a la gente de su espacio común. Entonces la llamamos Think Out Doing, y lo que hacíamos era llevarnos a la gente al campo, a pensar allá, a hacer allá los procesos. Entonces hacíamos pequeños sprints de diseño, olvido esa palabra en español. Como unos momentos intensivos, Sí. de unos talleres intensivos. Sí, de diseño para montar proyectos en colectivo. Entonces empezamos a juntar gente de bibliotecas públicas, gente del Ministerio de Cultura, gente del Ministerio de las Tecnologías, y desarrollamos estos talleres en el campo. Y de uno de esos talleres salió un proyecto que se llama Sole Colombia, y se convirtió en una fundación. Entonces, esos son los dos proyectos paralelos. Uno es Fundación Sole Colombia y el otro es lo que ha hecho Think con las comunidades. ¿Y qué hace la fundación? Entonces, nuestro propósito es como rediseñar la educación en el campo, como repensar cómo es la educación a nivel rural. Y lo hemos hecho a través de implementar una metodología de un indio que se llama Sugata Mitra. Esa metodología se llama Self-Organized Learning Environments. De ahí viene SOLE. Es una metodología muy sencilla en la que si tú tienes acceso a un computador por cada 4 niños, por ejemplo, una pregunta interesante y un tiempo para desarrollar esa pregunta, los niños van a aprender. Entonces, una pregunta puede ser, por ejemplo, ¿cómo sabe tu celular dónde estás? Entonces, los niños empiezan a investigar en internet y de repente se empiezan a encontrar con trigonometría, ¿sabes? Entonces, están aprendiendo un montón de cosas, pero porque la pregunta les resulta intrigante, les genera curiosidad. Y en estos talleres y en estas sesiones con los ministerios, pues identificamos una oportunidad súper bonita, que era el gobierno de esa época estaba llevando internet a las veredas, internet a lugares lejanos de Colombia. Y estaba instalando estos kioscos con computadores, acceso a internet, donde la gente no sabía qué hacer ahí. Estaba en unos equipos que muchas veces a la hora de llegar con Sole, el computador estaba con el plástico puesto, ¿no? Sí, un poco de nadie lo había tocado. Sí, es como tengo una responsabilidad aquí de esto y no sé muy bien tampoco qué hacer. Entonces, esta metodología lo que nos permitía era tener acceso, o sea, llevar el acceso a la educación sin tener que llevar un buen profesor al espacio, porque el profesor eres tú mismo, era el mismo niño empezaron a haber muchas dinámicas, no solo de niños, sino adultos y ancianos también. Este proyecto lleva 4 años más o menos. Seguimos, bueno, ahorita pues uno de mis socios es quien lo está liderando. O sea que la gente se junta a resolver preguntas juntos en estos espacios donde hay computadoras. Correcto. Y son como grupos de diferentes edades. Sí. Entonces, y eso pasa en el tiempo libre, no durante el tiempo de la escuela. Exacto. Eso depende. Si ha llegado a un colegio, tal vez pasa dentro del colegio. Si ha llegado a un kiosco, que es como un café internet que hay, entonces depende de que haya alguien que se empodere del espacio y diga, yo voy a organizar un Sole cada semana, cada 15 días, cada mes. Entonces también depende de que la comunidad misma quiera empezar a resolver sus propias preguntas, que es difícil, ¿no? O sea, a mí no me gusta medir este proyecto por cuántos lugares hemos llegado, porque hemos llegado a muchísimos lugares, pero me gusta más medirlo como las experiencias de las personas que han hecho del proyecto una continuidad. Entonces, por ejemplo, hay el caso de un indígena guayú del norte de Colombia, él se llama Lainer, y el Lainer empezó a utilizar Sole para que los niños de su comunidad indígena empezaran a utilizar los nuevos medios para recordar y reconocer quiénes son como cultura. Entonces empezaron a hacer juegos a la hora de responder preguntas y de por qué tenemos que seguir hablando este idioma o por qué también tenemos que hablar español o tal. Empezaron a construir juegos que mostraban sus tradiciones indígenas. Entonces fue una construcción súper bonita que sigue ahí. O sea, diseñaron un juego online. Sí, empezaron y el juego y muchas cosas con herramientas que se empezaron a encontrar, historias y bueno, no solo se quedaron en resolver preguntas, sino en contar las historias de las respuestas a sus preguntas. Entonces, ese caso o sea, uno dice aquí esto valió la pena haber llegado a este lugar recóndito porque hay una comunidad
cohesión en una comunidad. Claro. ¿Y todavía seguís trabajando para Sole desde acá? No, yo dejé de trabajar en Sole justo cuando me vine para acá. Perfecto. ¿Y qué estás haciendo con Think? Entonces, con Think, después de entender que éramos, pues que nos queríamos pensar como un laboratorio y que lo que pasa con los laboratorios es que necesitan tiempo, necesitan un proceso de desarrollo y muchas iteraciones que nos Sí. ha pasado con Sole, pues es bastante ambicioso pensar en somos un laboratorio de impacto social cuando no hay tantos recursos para desarrollar los proyectos. Entonces nos dimos cuenta que más que un laboratorio funcionábamos como un taller, y un taller implica que hacíamos más las cosas con las manos. Entonces hemos trabajado de la mano de un fondo que se llama el Fondo Acción. Es un fondo de acción para la acción ambiental y la niñez en Colombia. Y ellos nos han conectado con unos proyectos que tienen en territorios, en comunidades apartadas en Colombia. Y hemos hecho unos proyectos muy bonitos con sus comunidades porque lo que hemos empezado a hacer es a traducir estos talleres en un lenguaje que ellos puedan entender, en un lenguaje con el que ellos puedan desarrollar esos mismos proyectos. Entonces, ahí hago una comparación, por ejemplo, con lo que pasó con el proyecto académico versus lo que pasa con estos proyectos. Y es que aquí lo que hicimos fue, vamos a hacer un diseño participativo con ustedes, pero vamos a dejarles a ustedes las herramientas para que sigan trabajando sus proyectos en la medida en que esté al alcance de ustedes. Entonces, el último de esos proyectos que hicimos con una comunidad de mujeres del Caquetá. Caquetá es una zona en Colombia que queda como en la frontera, pues queda en la frontera, pero que cubre los Andes y cubre el Amazonas. Una comunidad que ha sido muy afectada por el conflicto. Y Fondo está haciendo una escuela de lideresas. Entonces estamos empoderando a las mujeres para que tengan independencia. Creo que un poco de lo que pasa o de lo que quiere hacer el emprendimiento social es generar independencia en las comunidades. Y les diseñamos, entonces ellas, pues no, hablamos con ellas para entender qué era lo que querían, qué era lo que necesitaban, qué sentían que les hacía falta para poder estar empoderadas, y ellas querían un libro. Y eso a mí me pareció una respuesta súper bonita, porque ellas querían tener una herramienta que sintieran que era de ellas y que podían trabajar y retrabajar, ¿sabes? Que no... ¿Pero un libro con instrucciones para hacer algo o un libro sobre su comunidad? Un libro con instrucciones para hacer algo. Un libro un libro como una cartilla. Una cartilla que supieran que hicieron un taller un día, pero que mañana pueden volver a las notas y saber qué fue lo que hicieron y volver a hacerlo. Como una manera de documentar lo que habían hecho. Como una manera de poder volver a estudiar lo que habían hecho. Fue lo que nos expresaron, como una manera de saber que yo tengo este libro en la biblioteca que me va a ser útil y que puedo volver a él. Sí. Entonces les diseñamos una cartilla, que es lo que querían, una cartilla en la que tradujimos los mismos procesos que trabajamos tú y yo para hacer un proyecto, para formular un proyecto, a un lenguaje muy sencillo que no te asuste y que no digas que yo no puedo formular un proyecto, sino que entiendas que hay unas preguntas muy sencillas que responder. Sí. ¿Dónde vas a hacer las cosas? ¿Con quién las vas a hacer? ¿Qué tienes para empezar? ¿Qué necesitas? Y pues hicimos, entonces está aquí esta cartilla, la hicimos en un lenguaje bonito también, con una metáfora entre lo que es una semilla y lo que es un árbol, un bosque, y como es un proyecto empieza como una semilla, y que una cosa que ellos reconocen, que saben que las cosas tienen un tiempo para crecer y que de repente una de 5 semillas que siembres, ¿no? 4 crecieron y una no, bueno, así. Y de este ejercicio salieron unos proyectos súper bonitos, como construir un puente para conectar su comunidad, un río que cuando crece pues no pueden pasar de un lado para otro, como hacer una granja de gallinas para tener también pues comida para ellas y para poder vender, como hacer unas cocinas a partir de biogestores, como con compostar un poco la comida, los restos, los desperdicios que tienen ahí, producir energía para tener sus estufas. Estas son cosas que ellas se inventaron, que ellas dijeron. Nosotros no dijimos nada, nosotros solo les hicimos las preguntas que uno se hace, las preguntas que al final ellas también se hacen, y las juntamos, ¿no? Y pues teníamos este escenario que nos permitía el fondo, que era de que estén todas juntas y se den cuenta a quiénes les gustó las gallinas y quiénes les gusta más la cocina, y se agrupen con la gente con la que sienten que van a trabajar un proyecto que las apasiona. Entonces, este es de esos proyectos bien bonitos, y ahí está la cartilla, ¿sabes? Y la cartilla la pueden usar. Y la siguen usando. Sí. Y es una manera de replicar el trabajo en otras comunidades también, si ellos lo quieren seguir.
Adriana ve en los negocios una posibilidad de cambio social, una manera muy diferente de pensar en negocios. En otros episodios hablamos con diseñadores que tienen empresas sociales, como es el caso de Eduardo Ortiz, un dominicano viviendo en Estados Unidos. Él es socio de una empresa social dedicada al diseño, End Partners. Y en el episodio 68 charlamos con Alejandro Rancati, que desde el Laboratorio de la Unión Europea está creando herramientas para la economía social. Sobre este trabajo nos contó en el episodio 92. Quizás tendría que hacer una lista de episodios dedicado a la dimensión social de los negocios, porque creo que enlazar casos, proyectos y diseñadores es parte de construir esta comunidad. La voy a hacer, la van a encontrar en Spotify. Ahora sigamos escuchando a Adriana. Armaste una empresa en Colombia, armaste también una fundación, ese trabajo sigue. ¿Ahora qué? ¿Qué le sigue? ¿Ahora qué? Esa pregunta es increíble dadas las circunstancias de vida en las que estoy. Pues estoy lejos del país, ¿no? La fundación y la empresa están allá. Pero seguís trabajando para la empresa. Sigo trabajando para la empresa. Hay algo muy, muy bonito en la dinámica que tenemos con Thinkies, que es muy libre. Entonces, los tres socios nos hemos movido por el mundo y seguimos trabajando juntos. Uno estuvo un tiempo en África, otro estuvo un tiempo en Alemania, yo estuve en Estados Unidos y acá, y los proyectos siguen pasando. Y creo que eso va a seguir pasando. Pero estando aquí también me he dado cuenta que hay otros intereses que me despierta estar en este lugar y que hay algo que me llama a conectar los territorios en los que me he movido, a conectar, estar en Finlandia, a conectar, estar en San Francisco, a conectar Colombia, a conectar la gente con la que he trabajado que está en Tailandia, a conectar pues gente en Tailandia, gente en India, ¿no? Entonces me repienso lo que significa trabajar en conexión intercultural, me repienso también lo que significa trabajar para el mundo, ¿no? Y cómo eso resuena con la sostenibilidad también, o sea, como qué está pasando en el mundo que nos toca a todos y que no importa la comunidad en la que estés, puedes resignificarla, y son pues, los problemas ambientales. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos trabajar para la biodiversidad de Colombia desde acá? O sea, que te ves armando como proyectos internacionales con socios en todo el mundo. Me encantaría. Con el tema de biodiversidad. Por ejemplo. ¿Entendí? Sí, ese es como lo que sueño y como que estoy buscando aterrizar. El formato y la manera y cómo se financia eso, ¿no? Sí. De todo eso. Sí. Pero supongo que hay algo que también te inspira esto de estar en Finlandia, ¿no? Sí, claro. O sea, es que fue como un paso gradual, ¿no? De cómo veía en Colombia mi responsabilidad frente al ambiente, cómo lo reconocía, cómo llegué a San Francisco y lo empecé a ver un poco más metódicamente, qué significa eso, cómo consumes, cómo distribuyes tu basura, preguntas que metódicamente no te preguntas en Colombia. Y luego llegar acá y es otro nivel de organización. Y también por el contexto en que nos movemos acá, ¿no? Mi esposo está estudiando una maestría en sostenibilidad. O sea, todo nos habla. Sí. Todo nos habla de eso. Y ver cómo vamos transicionando también nuestro estilo de vida a ese lugar y cómo ese cambio que hacemos acá está resonando en el mundo, ¿no? ¿Sí? No es porque yo separe la basura solamente acá que se va a beneficiar solo mi vecino de acá, sino como de eso también se beneficia todo el mundo. Entonces, estar acá, ¿no? Estar también en este silencio que te ayuda a pensar, que te permite pensar, que no tienes afán para resolver un problema como puedes tenerlo en Colombia, que sientes que hay muchas cosas que resolver. Sí. Acá hay como un silencio como para pensar. Acá las cosas van más lento, ¿no? Por lo menos en el invierno. Después en el verano está la intensidad, hay que disfrutar cada rayito de sol, cada momento hay que estar afuera. Sí. Yo cuando vuelvo a Argentina muchas veces vuelvo y estoy como, uy, salió el sol, vayamos afuera. Y mis amigos es como, uy, no, espera que sea la tardecita porque está muy caliente, no se puede. Y estoy con esa energía de que acá si salió el sol y es verano, hay que salir.
separa el trabajo, separa todo, si se puede. Sí, eso me pareció increíble este verano porque estuve muy, muy activa y no como, ¿será que mañana? O sea, mañana puede ya no haber sol. Claro, entonces hay que aprovechar. Necesito salirlo, sí. Sí. Eso fue bien interesante porque también hace que todo la vida vaya más despacio porque estás más, o por lo que nos pasó a nosotros, es que estamos más en el espacio, afuera, no tanto en la cabeza, no tanto resolviendo el problema, sino Sí. como... Y la vida cotidiana cambia mucho en función del clima, ¿no? Lo que haces cada día cambia. Sí. Por lo menos la manera que tenés de hacer gimnasia y de mover el cuerpo es muy diferente en verano que en invierno. Por lo menos para mí, que no me gusta estar adentro de un gimnasio. Sí, totalmente. Eso, ¿sabes? Eso también me ha hecho pensar mi conexión con la naturaleza, porque acá cambia mucho. Me ha impresionado. O sea, yo siento que llevo un año acá, pero he vivido 5 Finlandia, 5 Helsinki diferentes. O sea, cada vez que voy al bosque, ¿no? O sea, el bosque mañana no es el bosque de hoy. Sí. Y eso me ha impresionado muchísimo. Y eso para mí tiene que repercutir sí o sí en lo que hacemos como diseñadores también, ¿no? Sí, en entender el movimiento, en entender el ciclo, en entender cómo una cosa, cómo lo que haces hoy, cómo lo que recorres hoy, mañana lo vas a recorrer diferente. Sí. ¿Qué más? ¿Qué cosas te están inspirando en este momento? ¿Qué cosas estás leyendo, consumiendo? Bueno, ¿Qué querés contarle a los demás? Acabo de llegar de un viaje y pude ir a mi artista favorito de todos los tiempos, se llama Hundert Wasser, es de Austria. ¿Y qué tipo de arte hace? Él es como una mezcla entre arte, ecología y arquitectura. Es increíble. Entonces... Ah, sí. Hundert Wasser, sí. Ahora entendí. Pude ir a su museo y a una de las casas que hizo y me quedé tremendamente inspirada en reconstruir esos espacios naturales, como, no sé, me despertó un poco otra vez recordar que en el fondo soy artista, que a veces me voy para este lado del MBA, de los negocios, de cómo ser viable las cosas, pero eso no va a funcionar bien si no estoy conectada como a la poética de la vida. Con la parte creativa. Sí. Pero igual seguís pensando que en hacer negocios, sí, que sería una parte de tu trabajo. Para mí los negocios son un medio. Sí. O sea, quiero entenderlos y me fui a entenderlos y lo he sido emprendedora desde siempre. Salí del pregrado, creé empresa, pero para mí son medio y no son el fin y lo quiero ahí para poder viabilizar las cosas que realmente tienen significado. Muy bien. Qué buena esa frase. Me parece que es tan buena que podemos casi terminar acá, ¿no? Esta entrevista la hice hace un tiempo. Hoy, Adriana trabaja en Sonder Collective, una cooperativa de diseñadores en diferentes lugares. Si les interesa escuchar más sobre esta cooperativa, les recomiendo el episodio 95, donde Damaris Rodríguez nos cuenta qué hacen y por qué el formato de cooperativa. Hacia el final de la entrevista, Adriana menciona el silencio de Finlandia. Acá hay mucho silencio y las cosas suceden más lentamente. Hay más momentos de punto muerto que uno aprovecha para parar y pensar. Me gusta mucho esa canción de Jorge Drexler que dice: no hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.